Una vez definido algunas premisas básicas o fundamentales de lo que representa la organización social, vamos a proceder a establecer lo que representa el cambio social. La primera distinción que se hace sobre esto es que el cambio parte de una evolución, ya que es el conjunto de transformaciones sociales durante un largo periodo de tiempo que marcan una tendencia y necesitan de una perspectiva que se dé un crecimiento, una transición, una evolución que nos lleva precisamente a definir lo que es el cambio social, ya que este se trata de transformaciones observables y verificables en periodos de tiempo más breves, que sean a más corto plazo, a diferencia de la evolución. Y esto determinado, este cambio social está determinado por una localización geográfica y por elementos que se pueden definir de una concepción sociológica. Roche plantea que no es el cambio social el acontecimiento que lo provoca él, sino que es una sustitución personal, de pasar de una generación, de una costumbre a otra, donde existe un fenómeno colectivo que afecta al modo de vida y a los universos mentales que en gran medida, en gran parte, están implicadas las personas. Por lo tanto, debe ser un cambio de estructura, es decir, que se modifica la organización social en su totalidad o en unos componentes principales, suponiendo la necesidad de identificarlo en el tiempo a partir de un punto de referencia del pasado. En fin, tiene que quedarse en cierta permanencia, o sea que las transformaciones no sean de manera superficial o de manera efímera, ya que afecta el curso de la historia de la sociedad. Por lo tanto, el proceso social es consecuencia de acontecimientos, fenómenos y acciones cuya totalidad constituye el cambio. Esas nociones son muy útiles para definir tres conceptos necesarios para entender o comprender lo que es el cambio social. Primero, que los factores de cambio serían los elementos que determinan o provocan el cambio precisamente. Sobre ello, se han hecho infinidad de aportaciones, pero esos factores de cambio están determinados por condiciones que los generan. Estas condiciones de cambio son los elementos de la sustitución que activan o frenan la influencia de los factores de cambio, es decir, pueden afectar el ritmo o la dirección de esa transformación. Pero esas condiciones de cambio que van a depender de los factores de cambio están también condicionadas por los agentes de cambio, que serían las personas, los grupos o las asociaciones que introducen o generan esa dinámica de evolución, de transformación, que genera precisamente lo que es el cambio social. Los factores del cambio social se establecen si hay uno o varios elementos de cambio que hacen una interpretación causal de ese cambio de la historia. Ahí está desde estos factores, donde algunos autores definen que el cambio es fruto de una pluralidad de factores que operan simultáneamente y actúan los unos a los otros. Rocher destaca que desde el punto de vista de la sociología, los factores que más han considerado los sociólogos han sido el factor demográfico, que está definido precisamente por el volumen, la densidad de población, el progreso social de las sociedades que se hacen cada vez más densa y voluminosa, es decir, que la densidad demográfica provoca, además de una densidad moral, una estimulación general para la multiplicación de las relaciones sociales. Otro factor es el factor técnico, ya que la revolución tecnológica no deja de operar y sigue influyendo en nosotros y en la sociedad.
puede atribuirse que la revolución tecnológica genera los grandes cambios que la sociedad moderna ha reconocido, ha percibido a lo largo de los 3 últimos siglos, partiendo de la industrialización, el proceso de urbanización, el aumento de la productividad, el desarrollo de transportes, de comunicaciones, en fin, todo lo que está relacionado en lo tecnológico condiciona la totalidad de la vida humana, que indudablemente ha sufrido un impacto que se deriva de estos factores técnicos. Otro factor importante es la infraestructura económica, partiendo de una tesis marxista en la que Marx y Engels resaltan que el papel dinámico de las fuerzas productivas se define de una infraestructura económica que no es independiente del mundo cultural, ya que las fuerzas productivas no constituyen solamente una base puramente material de la organización social y del cambio, y partiendo de que la infraestructura sería donde está la base productiva, la base distributiva, la base de consumo, que va a determinar en la superestructura cómo será la dinámica o la forma de organización. Otro elemento sería las ideas, ya que las ideas constituyen el cambio y se orientan a la motivación que establecen los actores sociales, ya que la sociedad es fruto de la acción social y de una pluralidad de actores, donde esa acción social resulta orientada, motivada por los objetivos, conocimientos, intenciones, inclusive proyectos de los actores o el grupo de actores que formulan y mantienen o impulsan o inducen obrar en un sentido o en otro sentido. De manera que las ideas ejercen una influencia sobre el cambio social en la medida que se convierten en valores capaces de suscitar la motivación, o en la medida en que se integran en un sistema ideológico propuesto como explicación para constituir un cambio o un proyecto en la colectividad. Otro factor sería los valores, ya que partiendo de Max Weber, la influencia de los valores culturales son determinantes en el cambio social, ya que en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él desarrolla una tesis en la que dice que el rápido desarrollo del capitalismo está determinado por zonas que están relacionadas con una implicación desde la influencia geográfica espacial donde está determinado, donde está inserto el individuo. El capitalismo, según Weber, es un tipo particular de conducta que se caracteriza por la búsqueda de ganancia, y gracias a ello, desde la utilización racional, calculada y metódica, los medios de producción, también las condiciones del mercado e intercambio, condicionan o basan la organización del sistema de trabajo, y utilizan la ciencia y la tecnología para explicar las conductas de racionalidad y las estructuras sociales, políticas, económicas y legales que van a estar determinadas por esa institución, por esa burocracia que va a definir cómo va a ser el comportamiento, cómo va a ser la conducta humana. Por otro lado, tenemos la ideología, como reforzando la ley anterior, es que el papel dinámico de la ideología está referenciado, según Comte, por los estadios positivos que supone la revolución científica e ideológica, y según Carlos Marx, desde la conciencia revolucionaria, o tomando a Alexis de Tocqueville desde la democracia, para justificar que la ideología es un sistema de ideas y de juicios explícitos que justifican o explican la situación de un grupo, una colectividad que se inspira en valores que orientan la acción histórica. Por lo tanto, la ideología va a seguir siendo un valor determinante de cambio.